Hola a todos, en este video vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a considerar una transformación lineal T que va de R2 a R2, de este espacio a este espacio, y que está definida a partir de la siguiente expresión, la matriz 0, menos 1, 1, 0 por el vector xy. Esta transformación toma vectores en R2 y los transforma en otros vectores de R2. Lo que nos pide la consigna es lo siguiente. En caso de ser posible, que busquemos los autovectores asociados a esta transformación lineal y los autovalores correspondientes. Y a partir de nuestra respuesta, si es posible o no es posible encontrar dichos autovalores y autovectores, nos piden que demos argumentos geométricos y algebraicos que fundamenten nuestra respuesta. Vamos a comenzar trabajando con una observación geométrica de la transformación lineal. Recordemos que T era una transformación lineal que toma elementos del espacio de R2 y los convierte en otros elementos del espacio de R2 a partir del producto de un vector de R2 por la matriz 0, menos 1, 1, 0. En este caso, tenemos como ejemplo lo que ocurre con el vector 2, 2 al transformarlo mediante T. Al multiplicar al vector 2, 2 por la matriz, obtenemos como resultado el vector menos 2, 2. Notemos en particular lo que ocurre al modificar el vector, este vector B, el azul, es el vector de ingreso a la transformación, es decir, es el vector que está en este espacio, el vector que está en R2 en el conjunto de salida, y este vector rojo, que llamamos TB, es el vector que se obtiene al transformar a B, es decir, es el vector que está en el conjunto de llegada o el vector que se obtiene como resultado de la multiplicación del vector que ingresa por la matriz asociada a la transformación lineal. Notemos que si modificamos este vector, también se modifica su transformado. Es decir, al modificar el vector B, también se modifica el transformado de B. Y también podemos observar que se modifica lo que podemos ver en pantalla. Si, por ejemplo, ubicamos al vector B en las coordenadas del vector 5, 1, acá también podremos observar el vector 5, 1 y su transformado. Prestemos atención a lo que ocurre con el vector B y su transformado. En particular, puede observarse que entre B y su transformado siempre se mantiene un ángulo constante. Es decir, si yo muevo al vector B, el vector transformado, el TB, mantiene siempre con el vector de ingreso, con el vector original, un ángulo determinado. ¿Está bien? Ese ángulo en particular es un ángulo de 90 grados. O sea, tenemos forma de verificarlo de forma analítica, porque notemos que el vector de ingreso, en este caso, en este ejemplo, es 4, 2, y el vector de salida es menos 2, 4. El producto escalar entre estos dos vectores justamente es 0, por lo tanto estos vectores son perpendiculares. Y lo mismo ocurre con cualquier vector que elijamos. Por ejemplo, el 2, 3 se transforma en el menos 3, 2, que también es perpendicular al vector de entrada. Si elegimos, por ejemplo, el vector 0, 4, obtenemos como resultado el menos 4, 0, que también es perpendicular. Es decir, cada vector se transforma en otro vector perpendicular al anterior, y en particular el módulo del vector que ingresa es igual al módulo del vector que sale. Es decir, esta transformación se trata de una rotación en sentido antihorario con un ángulo de 90 grados. Recordemos que las rotaciones mantienen el módulo y ese ángulo se va a poder visualizar para cada vector que ingrese. ¿Está bien? Por eso cuando modifiquemos el vector de entrada, el vector de salida también se va a modificar manteniendo el módulo
del vector de entrada y siempre con un ángulo de 90 grados entre ellos. Bueno, ahora que tenemos la mirada geométrica de la transformación, que ya sabemos que es una rotación en torno al 0, 0, con un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, veamos qué ocurre de forma analítica. Recordemos que geométricamente ya habíamos visto que las rotaciones no presentan autovalores y autovectores al menos reales. Veamos qué ocurre de forma analítica. El planteo que hacíamos en este tipo de problemas era, dada la transformación, buscar un vector que se transforme en un múltiplo de sí mismo. ¿Está bien? En este caso, no va a ser la excepción. Vamos a buscar, dada la matriz de la transformación, vamos a buscar un vector xy que se transforme en un múltiplo de sí mismo. Es decir, un vector xy que se transforme en un lambda por xy. El vector que verifique esta igualdad para algún lambda determinado va a ser el vector que vamos a llamar autovector si es posible encontrarlo. Y el número escalar, el valor escalar lambda, será nuestro autovalor. Recordemos que lambda es un número real. Bueno, teníamos formas de reescribir este sistema. Recordemos que esto es un sistema de ecuaciones expresado en forma matricial. Tenemos formas de reescribir este sistema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la matriz de la transformación, 0, menos 1, 1, 0, por el vector xy, menos lambda por el vector xy. Esto nos va a quedar igual al vector 0, 0. Bueno, si sacamos factor común, digamos, de este vector, a la derecha, nos va a quedar lo siguiente. Que la matriz 0, menos 1, 1, 0, menos lambda por la matriz identidad 1, 0, 0, 1, por el vector xy, tiene que ser igual al vector nulo. Bueno, nos queda este sistema de ecuaciones. Recordemos que a este sistema de ecuaciones le pedíamos que no tenga solución única, porque si tenía solución única, esa solución iba a ser el vector 0, 0, y por definición el autovector no puede ser el vector nulo. Por lo tanto, le pedimos al determinante de la matriz asociada al sistema, es decir, al determinante de esta matriz, esta va a ser la matriz asociada al sistema, le pedimos al determinante de esta matriz que sea igual a 0. Porque si fuera igual a 0, el sistema tendría solución única y ya, como vimos recién, si la solución es única, la única posibilidad es que esa solución sea el 0, ya que estamos frente a un sistema homogéneo, y por definición el autovector no puede ser el vector nulo. ¿Qué matriz estamos mirando acá? Bueno, el resultado de esta diferencia. Es decir, acá nos va a quedar la matriz menos lambda, 0 menos lambda, menos 1, 1, menos lambda. Entonces, lo que queremos es, queremos que el determinante de esta matriz sea 0. Entonces vamos a calcular el determinante de esa matriz para hallar la ecuación característica asociada y obtendremos lo siguiente. El determinante de esta matriz de 2 por 2 lo vamos a calcular como siempre,
¿sí? Con ese producto cruzado, y nos va a quedar menos lambda por menos lambda, menos 1 por 1. Y recordemos que queremos que esto sea igual a 0. Esto es lambda cuadrado, menos y menos, menos por menos es más, entonces nos va a quedar lambda cuadrado más 1 igual a 0. Lo que obtuvimos acá es lo que llamamos ecuación característica. Recordemos que las soluciones de la ecuación característica nos van a determinar cuáles son los autovalores reales asociados a la matriz de la transformación lineal. Entonces, tenemos que poder encontrar los lambda que verifican esta igualdad. Notemos en particular que esta ecuación nos va a llevar a la siguiente igualdad, lambda cuadrado igual a menos 1. Particularmente, esta ecuación no tiene soluciones en los reales. Esto es una ecuación sin soluciones reales. ¿Cómo se traduce esto con lo que estábamos observando recién? Recién, cuando hacíamos el análisis geométrico de la transformación, podíamos ver que por más que variáramos el vector de entrada, el vector que entraba a la transformación, el vector de salida siempre iba a formar un ángulo de 90 grados con este. Es decir, todo el tiempo era una rotación de 90 grados en sentido antihorario. En este sentido, cabe mencionar que si la transformación lo que hace es rotar al vector original en 90 grados, va a ser imposible encontrar un vector que se transforme en un múltiplo de sí mismo, porque para ser un múltiplo del vector, tiene que estar en la misma dirección. Cosa que no ocurre entre vectores perpendiculares. Si los vectores son perpendiculares, no están en la misma dirección. Por lo tanto, no podíamos encontrar un vector que resulte ser múltiplo del vector de entrada. Entonces, al no tener una solución real en esta ecuación característica, podemos afirmar que esa transformación que observábamos en un principio no tiene autovalores reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? No tenemos soluciones reales. Bueno, en este sentido es que surge la necesidad de contar con un nuevo conjunto numérico que vamos a llamar el conjunto de los números complejos o el cuerpo de los números complejos. Es a partir de esta igualdad que surge la noción de aquel número que elevado al cuadrado me da menos 1. En este sentido, ese número que elevado al cuadrado nos da menos 1 será el número i. Toda la información que necesitemos sobre este número complejo lo vamos a ver en próximos videos. ¿Qué concluimos y cómo cerramos este video? La transformación con la que trabajamos, como ya habíamos adelantado en videos anteriores, al tratarse de una rotación, y no justamente una rotación donde el ángulo es de 180 grados o de 360, o incluso una rotación de 0 grados, no vamos a poder encontrar autovalores reales y por lo tanto autovectores asociados a esos autovalores. ¿Qué ocurre en los casos en los que trabajamos con rotaciones en los cuales no es posible encontrar autovalores reales? Bueno, tendremos asociado a esas situaciones ecuaciones características que no tendrán soluciones reales. Estas ecuaciones, que no tienen soluciones reales, tienen soluciones o encuentran sus soluciones en otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números complejos. Este es el tema con el que vamos a estar trabajando en estas semanas.
Bueno, eso fue todo en el video. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.